le voy a hablar a 100 millonarios por Instagram para preguntarles su mejor consejo para hacerse rico. El objetivo es que al menos 10 de ellos me contesten. Y si no lo consigo, voy a tener que salir a correr 10 kilómetros. Llevo 3,5 kilómetros. El primero es Ibai. Bueno, Ibai, buena la velada, se nota la pasta que le metes. Estoy grabando un vídeo preguntándole a millonarios su mejor consejo para hacerse rico. ¿Cuál es el tuyo? Enviar. ¿Nos contestará Ibai? No lo sé. Cebam. Hey, Cebam. I asked millionaires what is his best advice to get rich. So, what is yours? Mr. Beast. Hi, Mr. Beast. I love your last video. I'm recording a YouTube video, so I want that you answer something. What's your best advice to get rich? Kylian Mbappé. Es francés, entonces supongo que hablará francés. Paulo Simón. Hola Paulo, tengo una pregunta. Y ahora le ponemos nuestra pregunta. Iman Gatsi muy seguramente no nos va a contestar. Y esto es porque Iman Gatsi no responde a su propia cuenta de Instagram. Así que bueno, por si cuela. Your best advice to get rich. John Pradels. ¿Qué tal, tío? ¿Se te ve bien para tu próxima competición? Tengo una pregunta y es: ¿cuál es tu mejor consejo para hacerte rico? Mark Zuckerberg. Le voy a preguntar la pregunta ya así rápido. What's your best advice to get rich? Eduardo Saverín. Es brasileño. ¿Qué le mando? Es empresario millonario, supongo que entenderá el inglés. Hola, soy Diego Futuro en Edición y por si no lo sabías, al igual que yo cuando estaba grabando el vídeo, Eduardo Saverín fue el co-founder de Facebook y estudió con Mark Zuckerberg en Harvard. Así que sí, Diego, sabe inglés. What's your best advice to get rich? Carlos Wizard. Otro brasileño, entonces le escribo en inglés si está. What's your best advice to get rich? Yaiza Canosa. Buenas. Yaiza, te conocí por el podcast de Adrián y te tengo una pregunta. ¿Cuál es tu mejor consejo para hacerse rico? Ok, Adrián Sola Pastor. Buenas, Adrián, te tengo una pregunta. ¿Cuál es tu mejor consejo para hacerse rico? Continué mandando mensajes a los millonarios, pero al estar escribiendo los mensajes se me estaba haciendo muy tarde y pues ya no tenía tiempo. Entonces decidí mandar audios. Además, ¿quién no me va a responder a un audio? Enrique Moris. Hola Enrique, ¿qué tal? Mira, tengo una pregunta. ¿Cuál es tu mejor consejo para hacerte rico? Estoy grabando un vídeo en el cual le pregunto a 100 millonarios esta pregunta, así que, bueno, si la contestas me ayudarías mucho porque harías que no tuviera que correr 10 kilómetros y también aprendería muchísimo, ya que eres una persona que ha ganado más de 10 millones de euros y pues creo que muchas personas pueden aprender cosas de ti, así que si contestas te lo agradecería muchísimo. Jordan Welch. Hi Jordan, how are you today? I'm recording a video where I'm asking millionaires what's his best advice to get rich. I love all of your content in English channel and the Spanish channel. I watch overall a Spanish channel because I'm from Spain, so if you don't understand something that I say, that's for it. Thank you for all and continue. César Davián. A César le vamos a mandar otro audio. Ah, no se puede. ¿Qué tal, César? Tengo una pregunta para ti y es: ¿cuál es tu mejor consejo para hacerse rico? Iván Fresneda Carrasco. Buenas Iván, ¿qué tal? Mira, estoy grabando un vídeo en el cual te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu mejor consejo para hacerte rico? Si me contestas, 1, me ayudarías muchísimo y 2, me salvarías de correr 10 kilómetros. Espero que contestes y si contestas, pues muchas gracias por haber invertido ese tiempo en mí. Mark Dilbury. Hi Mark, how are you today? I'm recording a video where I'm asking millionaires what's his best advice for getting rich. So what is yours? José Elías. También le pregunté a José Elías, me contestó alguna cosa, pero creo que solamente fue un bot, o sea, un asistente de los que tienen. Entonces, bueno, vamos a ver si esta vez nos responde. Ya tiene más fama, pero bueno. Hola, José Elías, ¿qué tal? Mira, tengo una pregunta para un vídeo rápida. ¿Cuál es tu mejor consejo para hacerte rico? Si la contestas, me harías un muy gran favor y te lo agradezco, así que nada más. Un saludo. Ryan Trajan. Hi, Ryan. How are you today? I love all of your content, so I have a question. What's your best advice to, a la semana que viene, que cojones, to get rich? Por cierto, este vídeo está inspirado en el vídeo de Ryan Trahan de I invited 100 billionaires to my birthday. Así que muchas gracias, Ryan. Iraq. Hi Iraq, I'm asking millionaires what's his best advice to get rich. So what is yours? Mr. Who's the Boss. No le puedo mandar mensaje. Me tiene que seguir. Y sí, esto que estáis viendo aquí, lamentablemente me pasó varias veces a lo largo del vídeo. Mark Urgel. No, Mark, en serio. Willy Rex.
es otra persona que me tiene que seguir. Ahora vamos a uno de mis favoritos, Sylvester Stallone, que casualmente también me tiene que seguir. Me cago en todo, no puedo mandar mensaje ni a mi actor favorito. Danny Johnson, 396 millones de seguidores, nos tiene que seguir. El siguiente es Cristiano Ronaldo y tampoco le podemos enviar mensaje. Luego Messi tampoco puedo porque no me sigue. Luke Bell. Hi Luke. Hola Luke Bellmar, ¿qué tal? Sé que eres argentino, sé que hablas español. Mira, tengo una pregunta para ti y es ¿cuál es tu mejor consejo para hacerte rico? Así que bueno, un saludo. Alex Ormosi. Hi Alex, how are you? Today I'm recording a video where I'm asking millionaires what's his best advice to get rich. So thank you for all information that you provide in your videos. I'm from Spanish, so if you understand, that's for this. I'm from Spanish, dije, soy de español, no sé, la verdad. Daniel Dalen. Hi Daniel, I have a question. What's your best advice to get rich? David Tebostian. O también David Turu. Hola David, ¿qué tal? Mira, tengo una pregunta para un vídeo. Y es, ¿cuál es tu mejor consejo para hacerse rico? La verdad, llevo viendo tus últimos vídeos de YouTube y me han encantado. La verdad es que quiero que sigas así porque aportas mucho valor con esos vídeos. Espero que puedas responder. Si respondes te agradecería mucho, me salvarías de correr 10 kilómetros y también ayudarías a toda mi comunidad con tu consejo. Así que bueno, muchas gracias y un saludo. Celia Rubio. Hola, buenas Celia, ¿qué tal? Mira, estoy grabando un vídeo en el cual te voy a hacer una pregunta muy importante y que me gustaría mucho que me respondieras. ¿Cuál es tu mejor consejo para hacerte rico? A medida que mandaba mensajes, mi energía iba bajando, al igual que mi tiempo y mis expectativas de conseguir respuestas. Pero como me negaba completamente a correr esos 10 kilómetros, decidí seguir mandando mensajes para ver si conseguía alguna respuesta más. Como no quiero que esto se haga muy repetitivo y aburrido, vamos a avanzar hasta los dos últimos. Ali Abdal. What's your best advice to get rich? This is a question for a video, so please answer it. A ver si nos responde Ali Abdal. Adrián Sainz. Buenas Adrián, ¿puedes responder una pregunta para un vídeo de mi canal? Mierda, me equivoqué. ¿Puedes responder una pregunta para un vídeo de mi canal? Es esta. ¿Cuál es tu mejor consejo para hacerte rico? Me haría mucha ilusión que contestases, así que gracias. Bueno, lo hemos acabado. Ha sido algo que ha costado, pero por suerte lo hemos acabado. Dentro de 3 días voy a volver a ponerme a grabar para ver quién nos ha contestado y si finalmente tengo que irme a correr 10 kilómetros. Así que nos vemos en 3 días. Miércoles 17 de julio, 18:41, y la verdad es que los resultados han sido muy sorprendentes. Recordad que el objetivo es que nos contestasen 10. Primera respuesta, Alex Ruiz. La verdad es que no me esperaba que me contestase. Le envié el audio y me puso: hola Diego, soy Valentín del equipo de likes. Aún no soy millonario, pero si quieres te doy mi opinión. Entonces le dije que vale y su opinión es la siguiente. Aristóteles. El pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos, el hábito estructura el carácter, la manera de pensar, ser y actuar del individuo, y el carácter marca el destino. Así que primero, check. El segundo ha sido una persona que no me esperaba en nada, y ha sido José Elías, el que ha entrado en la lista de top 100 personas más ricas de España. Y el audio que nos puso es el siguiente. Macho, si yo supiera la respuesta de cuál es mi mejor consejo para hacerme rico, todos mis amigos, todos mis familiares y toda la gente que conozco hace cientos de años, bueno, cientos de años no, todos los años de mi vida, ¿tú no crees que sean ricos todos? No hay un secreto para hacerse rico. Te puedo decir que si te pones a hacer cosas, quizás te hagas rico. Tienes muy pocas posibilidades, pero quizás. Lo que sí que te puedo garantizar es que si no haces nada, la probabilidad de hacerte rico es 0. Ya habéis escuchado a José Elías, así que la verdad, de los mejores consejos que os podéis llevar, de la mejor persona también que os lo podéis llevar, así que marcamos a José Elías, check, y vamos al tercero. Y en tercero ha sido Iván Fresneda. Y como podemos ver aquí, buenas Diego, todo sea para que no corras 10 kilómetros. Iván, muchas gracias. El mejor consejo es entender que para ser rico tienes que ser pobre primero. Tienes que sacrificar muchas cosas, pero si entiendes el proceso y tienes la suficiente paciencia, llegarás y te harás millonario. Muchísimas gracias, Iván, y lo marcamos. Siguiente. Y este es nada más y nada menos que Enrique Morís. Paciencia y foco, crack, sin duda. Básicamente, foco es trabajar duro en ello y paciencia es dejarlo a largo plazo, pero si de algo te sale mal, no frustrarse. Así que marcamos a Enrique Morís. El siguiente sería David Turu. Le mandé el mensaje de voz, me puso escrito, yo se lo escribí y luego me puso respondiéndome a ese mensaje. Tengo un vídeo en YouTube
que puede resolver tus dudas. Entonces, lo vamos a marcar, pero porque al menos ya nos ha dado una fuente de donde sacar ese consejo. Y ahora los que quedan han sido un poco raros. El primero que tenemos es Carlos Galán, que nos contestó: hola Diego, soy Cristina, compañera de Carlos. Está ocupado en el programa de Libertad Inmobiliaria. Te voy a pasar su página web y allí encontrarás mucha información. Me pasó su web y todo. Básicamente no lo vamos a contar porque no nos ha contestado. El siguiente ha sido Jaime Higuera. Le mandé el mensaje y lo primero que me contestó fue el bot. Pero luego ya me puso hey, y el siguiente audio. Hey, ¿qué tal? Vi que conociste al chatbot. Nada, simplemente pasarme por aquí y saludarte personalmente y mejor casi te escribo un mensajito. ¿Desde dónde me sigues? España, le puse y ya no me volvió a contestar más. Entonces no marcamos a Jaime Higuera porque no nos dio su consejo. Y por último tenemos a YouTalk TV, que básicamente nos ha mandado, pues como Carlos Galán, una formación gratis de 90 minutos para aprender inglés. Así que nada. En resumen, chicos, hemos conseguido 5 de 10. Nos hemos quedado a la mitad. ¿Eso qué significa? Pues que tengo que correr 10 kilómetros. ¡Qué ganas! ¡Vámonos! Bueno, hay que cumplir. Voy a correr los 10 kilómetros. Me traje un amigo para sufrir conmigo. Y no sé si llegaré a hacer los 10 kilómetros seguidos. Seguramente pararé para hacer toda la distancia que tenga que hacer. Y bueno, os dejo más o menos con... Vale, chicos, llevo 2 kilómetros 150. Perdón por cómo se esté viendo esto. Estoy ya sin camiseta para tomar el sol. Vamos cumpliendo un poco. Siguiente kilómetro, llevo 3 kilómetros y medio. Vamos bien. Me estoy planteando hacer 5 corriendo, 5 caminando. Mejor, porque ya he tenido que parar. Mi cardio lo llevo un poco más. Y bueno, no sé si se verá por aquí, pero ya lo voy comentando. Vale, al final vamos a hacer eso: 5 kilómetros corriendo y 5 caminando. Llevo 4 kilómetros, 810 metros. Voy a acabar ya los 5 kilómetros y hacer los que me faltan caminando. No sé, creo que estamos a 27 grados, 90% de humedad, pleno sol, como estáis viendo, así que agradecerlo. Ok, chicos, me quedan unos kilometritos, no sé si lo veréis por ahí, bueno, no se va a ver. Bueno, llevo 9:46, voy a acabar ya. He venido aquí al colegio de mi hermana a recogerla de un campamento, así que en el tiempo que queda me voy a poner a caminar un poco todo por aquí y nos vemos ya con los 10 kilómetros. Chicos, por fin, aquí lo veis, 10,4, he hecho ya los 10 kilómetros por fin. Espero que os haya gustado, que hayáis podido aprender de los mensajes que nos han mandado los millonarios. Y nada más, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.